Ser podcast. Aquí seguimos asomados a la ventana con Marta del Vado, Isaías Lafuente. Hoy tomamos café con Jon Sistiaca, que esta noche se estrena en televisión y luego hablaremos del programa porque el estreno es de un tema absolutamente actual y muy interesante. Pero ahora con esta música de Pink Floyd de fondo, con una canción que decía: profesores, dejad en paz a los niños, que no son más que un ladrillo del muro. Vale, muy bien. Yo no sé si sirve de inspiración, pero la vuelta a clase tras el paréntesis de las Navidades está siendo para muchos profesores el regreso a un ambiente complicado, complejo, conflictivo, donde cada vez son más frecuentes las faltas de respeto e incluso las agresiones, tanto verbales como físicas, por parte de alumnos y también por parte de padres, de familias. Y cuidado que no estamos hablando de sensaciones, sino de datos. Es una macroencuesta que ha preguntado a más de 13.000 enseñantes de toda España y que arroja resultados, desde luego, para pensárselo, para la reflexión. Entre ellos, atención, que más del 80% de los profesores percepción, pero la percepción se basa en realidades. Percibe un aumento de esas agresiones y define la situación en las aulas como decíamos, como conflictiva y complicada. Saludamos al responsable de política educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Intersindical, Fernando Villalba. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son unos datos tremendos, ¿eh? Yo no sé si a vosotros os ha sorprendido el resultado de la encuesta o si ya sabíais que el caldo de cultivo era ese. No sé, ¿por dónde empezamos? ¿A qué factores atribuís este panorama tan inquietante? Sí, en primer lugar decirte que los problemas los conocíamos bien, porque al final, pues fíjate, tenemos 53.000 personas afiliadas a nuestros sindicatos y demás, y hay 600 personas que son delegadas que están recorriendo los centros, haciendo visitas a centros y tomando el pulso de la educación pública no universitaria, que es de lo que te estoy hablando ahora, ¿vale? Entonces, sabíamos el problema, pero no sabíamos la magnitud, que es lo que has comentado. Y la verdad que nos ha extrañado dos cosas, sino la magnitud de los problemas. Has hablado de uno, que son 14, pero bueno, se centra en uno. Y en segundo lugar, lo que es muy curioso es que se están calcados los resultados. Pasa lo mismo en todas las provincias de nuestro país, en todos los territorios, en todas las comunidades, en todas las islas. Solo vemos diferencias entre enseñanzas, porque el estudio incluye funcionarios de carrera, interinos, hombres, mujeres, y primaria, secundaria, escuela de idiomas, lo abarca absolutamente todo. Entonces, lo que nos ha extrañado es la magnitud y, sobre todo, que es exactamente los mismos problemas en todos los sitios. Fernando, ¿y las causas? No habrá una sola, ¿no? Pero ¿qué os sale en la encuesta? Claro, el tema es que, por supuesto, es multifactorial. Entonces, pues una de las cosas que hemos puesto ahí, que es muy largo, que lo iremos informando poco a poco, es que dar clase ya no es lo que era. Esta mañana hemos hecho una rueda de prensa estatal que he visto que ha salido en todos los medios y demás. Y bueno, pues ponía un ejemplo. Yo ahora tengo los mismos años que la democracia, 50 años. Y entonces, pues el ejemplo que ponía es que cuando yo tenía 15, 16 años, que era en el 90, justamente, yo iba a segundo de BUP, ¿vale? Que ahora es equivalente, la gente que nos sigue, a cuarto de la ESO. Sí. Bien, pues en mi clase, en mi ciudad, en mi comunidad autónoma, solamente íbamos a clase en un instituto el 50%. El 50%. El resto del otro 50%, una pequeña parte estaban en FP, que se llamaba entonces maestría, muy pocos, y había un 30% que estaba en la calle directamente. A los 14 años era expulsado del sistema y estaban, pues no sabemos dónde estaban porque ni siquiera trabajando, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia es enorme, y al sistema le ha costado digerir realmente con el mismo presupuesto, porque el problema de esto es que falta presupuesto. A ese 30% que tiene unos problemas que, bueno, pues la escuela es el reflejo de la sociedad en que vivimos, ¿vale? Y claro, también los datos que nos da y que podéis cruzar y comprobar, todo lo podéis comprobar con los informes del Consejo Escolar del Estado, por ejemplo, la cantidad de alumnado que tiene, vamos a decirle, barreras de aprendizaje, pues no utilizar tecnicismos, ¿vale? En nuestro país hay 1.133.000 chicos y chicas que les cuesta seguir la clase, el ritmo normal de la clase. Y eso es un 14%. ¿Y ese 14%, Fernando, no tiene algún tipo de atención o seguimiento especial o no debería tener? Pues debería tenerlo. Antes, esas personas que tenían esos problemas, que siempre, esto siempre ha sido así, lo que pasa es que antes eran expulsados del sistema y ahora están en el sistema. Pero el sistema no se ha adaptado a las necesidades individuales de esos chicos y chicas. No es lo mismo dar una clase de filosofía cuando yo iba a segundo de BUP que darla ahora en cuarto de la ESO, que el 100%
está en clase con 16 años porque es obligatorio. Ya. Mira, déjame, has dicho 14 puntos, pero hay uno muy, muy llamativo, que es el de las agresiones verbales y físicas. Sí, Vamos a saludar sí. a José Miguel. José Miguel, buenas tardes. Claro. Hola, buenas tardes. José Miguel ha sido Francino. profesor durante 20 años, hasta que hace cosa de año y medio, ¿no? Sí, Le pasó algo 2 años. que le hizo darse de baja y dejar de ejercer la docencia. José Miguel, cuéntanos tú lo que te ocurrió, si puedes, lo que quieras Sí, y puedas Hola, contar. buenas tardes a todos. Bueno, pues yo sufrí, conjuntamente con una compañera, pues un acoso que duró aproximadamente durante 2 meses por pintadas permanentes durante, varios fines de semana. En mi caso, a mi compañera por motivos misóginos y en mi caso por mi condición sexual, ¿no? Entonces, acompañado de banderas, esvásticas, viva Franco, viva Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cosa fue en aumento. Cada fin de semana que llegábamos o cada lunes nos encontrábamos con un mayor número de pintadas, cada vez mayores destrozos en el centro, y yo al final, ante la situación por que estábamos pasando, porque en un principio tampoco sabíamos quién eran, yo opté por tener que marcharme del centro. Porque no sabía quién era. En un principio nosotros, cuando estábamos viendo esa realidad, no sabíamos qué número de alumnos eran los que estaban produciendo ese tipo de agresiones hacia nosotros, ¿Y al ¿no? final se pudo averiguar? Sí. Pues al final, el día que yo me marché del centro, un 29 de enero, ese mismo día, pues hubo una alumna que dijo que había un vídeo de las pintadas y detuvieron a 8 personas, de las cuales 4 eran menores de edad y eran alumnos del centro, otros 8 eran mayores de edad, otros 4 eran mayores de edad, 2 de los cuales eran exalumnos, y pues ahora estamos en un proceso de juicio, lógicamente. Oye, José, Estoy aún... déjame que te pregunte, en esos 2 meses, mientras ocurría esta campaña de acoso y derribo, por lo que podemos ver, Sí. la dirección del instituto o las autoridades educativas o algo... Yo era parte del equipo directivo, ¿de ¿Y? acuerdo? Yo y mi compañera éramos parte del equipo directivo. ¿Y? Y por eso fuimos el motivo de agresión. Pues lógicamente por parte de la inspección, pues lógicamente tuvimos poca ayuda. Es decir, Bueno, te puedo asegurar que... lógicamente no, desgraciadamente diría, ¿no? Claro. Yo el último día que yo me fui del centro, yo escribí un email a mi inspector, con todas las fotografías que había recopilado, que son las que están como muestras en el juicio, ¿vale? Como pruebas en el juicio, y yo nunca recibí respuesta de ese email, diciéndole que por cuestiones de ansiedad, etcétera, yo me tenía que marchar del centro, porque de hecho también llegué a sufrir insultos por el pasillo, etcétera. Entonces, ante ese nivel de escalada de violencia que yo estaba viviendo, yo no sabía qué podía pasar en un futuro, ¿me entiendes? Lo mismo, Sí. lo siguiente era una agresión física o tener que enfrentarte contra más alumnos, porque claro, al final ese nivel de escalada tú no sabes al final quién es, y lo mismo mañana la gente se va calentando y se convierte en el deporte popular del instituto, en llamarte maricón por el pasillo, ¿me entiendes? Y entonces, pues nada, no doy crédito. yo me marché del centro y los alumnos, de hecho, aún queda algún alumno en el centro. José ¿Vale? Miguel, Es decir, que ellos quedan y yo me fui. no sé a qué atribuyes tú este aumento de la violencia. Has dicho que había razones homófobas, pero ¿es solo cuestiones ideológicas o hay algo más? Pues yo creo que, como bien ha dicho Fernando, es una cuestión multifactorial. Es decir, es evidente que el uso de las redes sociales está haciendo un daño tremendo en las aulas. Es decir, yo como jefe de estudios adjunto tuvimos que abrir varios protocolos de acoso por cuestiones que pasaban en el mundo virtual, es decir, de ciberacoso, vídeos que se graban de peleas, todo eso termina repercutiendo en las aulas. Luego también hay una cuestión importante, y es que cada vez las aulas son más diversas y gestionar esa diversidad es complicado, sobre todo cuando hay ciertos niveles de inmigración, familias desestructuradas, y luego pues el aumento de la ultraderecha es un factor que está ahí. Es decir, yo te puedo decir que todas las pintadas iban acompañadas de esvásticas, viva Franco, viva Hitler. Es decir, eso es un caldo de cultivo que está ahí y que cada vez se utiliza también. Pues a lo mejor también es la excusa perfecta, ¿no? Para como, digamos, como poner el lienzo, y a partir de ahí me dedico a insultar a esta persona por una cuestión o por otra, ¿no? ¿Alguno de los padres se ha puesto en contacto contigo? Al fin y al cabo están sometidos los hijos a un procedimiento judicial, ¿no? No. Yo el único contacto que tuve con los padres fue en el primer juicio que tuvimos con los menores de edad, y solamente una madre se dirigió a mí al final del juicio
diciéndome que, que lógicamente que ella defendía la inocencia de su hijo y que si su hijo salía culpable me pediría disculpas. Su hijo salió culpable y han recurrido a la sentencia. O sea que vamos a segunda instancia. José, una pregunta y no te molestamos más. ¿Tú crees que algún día volverás a ejercer la docencia? Sí, vamos, yo soy profesor. Yo, de hecho, estoy ahora mismo con una comisión de servicio fuera de la docencia, pero yo volveré. ¿Cuándo? No lo sé, pero volveré. Es decir, a mí me gusta la docencia, me gusta dar clase, y es verdad que en los últimos 20 años la realidad ha cambiado como de la noche al día. Esa es una realidad. José Esperemos Miguel, que al final la gente vuelva a tener sentido común, que es lo que se ha perdido, el sentido común. Ojalá. Oye, muchas gracias por asomarte a la ventana y contar la historia, ¿vale? Gracias a vosotros. Joder, buenas tardes. Fernando, que pues ya no sé si seguir o qué hacemos. Pues sí, te puedo contar. Es que no sé si hay tantos casos que igual este caso, cuando me lo dieron a conocer, inmediatamente llamé a mi consejero. Que pues yo soy de Castilla-La Mancha, y le dije el problema que había y demás, que había varias personas y que inmediatamente actuaran, ¿de acuerdo? Y ahí hay una cosa que se llama la unidad de atención al profesorado, que te ponen abogado y demás, ¿vale? Entonces ocurrió que, bueno, pues claro, piensa que en el sindicato tenemos 11 abogados, conforme está el patio, y a nuestra afiliación le pusimos abogado, por supuesto. Cuando se presentó el día de juicio, no sé si este caso o otro similar, pregúntale luego al compañero, a las personas que la administración se supone que le iba a poner abogados de que se está externalizada, pues no aparecieron en el día del juicio, ¿vale? Y por otro lado, primero quiero decir que es un valiente, por entrar y contarte esto, que no todo el mundo tiene la capacidad y la fuerza para hacerlo. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, si él le transmite el sufrimiento y el problema que ha tenido a la inspección o a la consejería, es que, ¿sabe lo que le contestan? Le contestan que le falta formación, que no está formado para atender a la convivencia y la diversidad, ¿vale? Le ponen como primer objeto de crítica. Y esto sale en el estudio y estamos indignados, es que estamos indignados. Bueno, no vamos bien, desde luego. Fernando Villalba, el responsable de política educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza. Oye, gracias también a ti por asomarte a la ventana, y un abrazo muy grande y mucho ánimo. Gracias a vosotros por preocuparos por la educación pública. Venga, un abrazo. Este Sistiaga sería un tema para un reportaje, para muchos. He dicho antes, y lo quiero repetir y concretar, Jon Sistiaga regresa hoy a televisión, lo hace en la parrilla de 4, con un nuevo proyecto, un programa de reportajes que nace con la vocación de contar la realidad, como esta que hemos explicado ahora, desde dentro. El programa se llama Proyecto Sistiaga, el título tampoco, en fin, Proyecto Sistiaga. Se va a emitir cada semana a partir de las 11 de la noche. Y hoy, para empezar, no puede ser más oportuno y más actual, Confesiones desde el armario. Un reportaje de investigación centrado en la homosexualidad silenciada dentro de la Iglesia. Vamos al Vaticano por los últimos comentarios del Papa Francisco. El Papa llegó a decir en un momento dado que había demasiado mariconeo en los seminarios. Es que lleva razón. La proporción de sacerdotes gays en el Vaticano es 80%. Estás diciéndome que tú has tenido numerosas relaciones sexuales con compañeros, con sacerdotes. ¿Tú qué crees? Soy monja y soy lesbiana. No es tan fácil. Porque yo decía, bueno, si no es malo, ¿por qué me tengo que callar? ¿Los sacerdotes se masturban? ¿Somos seres humanos? Si me estás preguntando que si se ve porno dentro de la Iglesia Católica, pues hombre, no hay más que analizar los ordenadores. María, dicen que eres la mujer que susurra al oído del Papa Francisco. O sea, los sacerdotes gays son los más represores. Mucho más, sí. Un homófobo suele ser una marica mala y reprimida. El clero católico tiene un armario enorme. Mi opción era o el suicidio o el exilio. Sistiaga, esta tiene una pinta tremenda y magnífica, la verdad. Bueno, es un tema complicadísimo de tratar, es un tema muy tabú, ¿no? Esto es como
Esto que se suele decir, que en el fútbol parece que no hay jugadores gays, ¿no? Ya. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Ha costado muchísimo, o sea que la gente que nos habla, de verdad, son unos valientes porque dan la cara. Sacerdotes recién salidos de la iglesia o sacerdotes que siguen ejerciendo, ¿no? Y aquí ocurre algo que todos sabemos, ¿no? La iglesia lleva siglos y siglos cincelando con precisión, con severidad, todo lo que es correcto, moralmente aceptable, ¿no? Y esculpiendo así en nuestras conciencias esos mandamientos de lo que debe ser rechazado o silenciado o escondido. Y recogiendo la palabra del día de Isaías, agobio, ser homosexual dentro de la iglesia es una pesada carga, ¿no? Como decías tú antes. ¿Qué está ocurriendo? Que algunos empiezan a salir, pero además es que esto es un doble, es un doble cerrojo, ¿no? Tienen que salir de un doble armario, porque primero tienes que reconocer tu homosexualidad. Y si te sales de la iglesia, que es lo que la iglesia facilita, primero el silencio, si no, lárgate, lo siguiente es el siguiente cerrojo, que es que dentro de tu propia comunidad LGTBI tampoco eres aceptado, porque ¿qué hacías ahí dentro? ¿No? En ese lugar que nos ha perseguido históricamente, ¿no? El documental habla con sacerdotes gays, con monjas lesbianas. Muchos de ellos se atreven a dar cifras, porque no existen las cifras, obviamente, pero se atreven a dar cifras de qué tanto por ciento de sacerdotes gays hay. En España, por ejemplo, en España entre un 60 y un 70%. En el Vaticano todos te lo elevan al 80%. Bueno. Y lo que es peor, y acabamos, Carles, mucha gente no logra convivir con esa contradicción. ¿Cómo la soluciona? Recurriendo al suicidio. La Conferencia Episcopal no va a dar nunca las cifras, pero en los últimos 10 años más de 20 sacerdotes se han suicidado y todos coinciden que es por esa contradicción. Confesiones desde el armario, esta noche a las 11 en 4, Proyecto Sistiaca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.